Eivenu Shalom. Imagina un viaje a través del tiempo hacia una tradición milenaria que ha dado forma a la historia de la humanidad. Hoy les contaremos sobre el judaísmo, una fe, una cultura y una forma de vida que ha inspirado resiliencia y sabiduría a lo largo de los siglos. Pero se estarán preguntando, ¿cómo ha sobrevivido una fe durante miles de años a través de tantas pruebas inimaginables? Bueno, acompáñenos a explorar sus raíces, creencias y legado para poder comprenderlo mejor. Acto 1. Surgimiento del judaísmo. El judaísmo es una de las religiones más antiguas de la historia y según la tradición judía, esto surgió a partir del profeta hebreo Abraham y sus descendientes. Abraham era un pastor que vivía en Mesopotamia, actual Irak, y según la tradición recibió la llamada de Dios o Yahvé para establecerse en Canaán, hoy Israel y Palestina. A su vez, Dios estableció un pacto con él, prometiendo que su descendencia heredaría esa tierra. Esta promesa fue transmitida a su hijo Isaac y posteriormente a su nieto Jacob, quien tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Años más tarde, los descendientes de la tribu fueron esclavizados en Egipto y en respuesta a esta opresión, Dios designó a Moisés como líder para liberar al pueblo hebreo y guiarlos de regreso a la tierra prometida. Este evento, conocido como el Éxodo, incluyó la revelación y entrega de los 10 mandamientos y la Torá, uno de los primeros 5 libros del Tanaj, en el monte del Sinaí. Este libro estableció los principios éticos y religiosos fundamentales del judaísmo. Acto 2. Hechos históricos. Dentro de la historia de los judíos existen varios sucesos que han marcado un antes y un después para ellos. Dentro de los principales tenemos 1. Éxodo de Egipto. La salida de los israelitas de Egipto bajo la guía del profeta Moisés se convirtió en el mito fundacional de la historia de este pueblo. Según la tradición judía, liderados por Moisés, los hebreos escaparon de la esclavitud en Egipto luego de estar bajo su poder por 430 años. Este es un evento narrado en la Torá. Es un hecho conmemorado cada año durante la festividad de Pesach, que es la Pascua judía. 2. Destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén. En el 586 años antes de Cristo, el primer templo fue destruido por los babilonios bajo el mando del rey Nabucodonosor II, lo que marcó el inicio del exilio babilónico. El segundo templo fue destruido en el 70 años después de Cristo por los romanos, lo que desencadenó la dispersión o también conocido como la diáspora de los judíos por el mundo. Causa de por qué los judíos están dispersos o están establecidos en varios grupos alrededor del mundo. 3. La Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis asesinaron a casi 6 millones de judíos europeos. Este genocidio es conocido con el nombre de Holocausto. La causa más directa es que los nazis pretendían erradicar a los judíos y tuvieron la posibilidad de hacerlo, aunque su espíritu asesino no surgió de la nada. La ideología antisemita nazi debe entenderse en un contexto más amplio de siglos de hostilidad hacia los judíos, racismo y nacionalismo moderno. 4. Declaración del Estado de Israel y Guerra de los 6 días. Tras siglos de diáspora y persecuciones, la creación del Estado de Israel fue un hecho histórico para los judíos. Reconocido oficialmente el 14 de mayo de 1948, significó el retorno a la tierra de sus antepasados y una renovación de su identidad nacional. Hace medio siglo, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en 3 frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, propinándoles una derrota fulminante. El conflicto, conocido desde entonces como la Guerra de los 6 días, transformó el tablero geopolítico de la región y muchos de sus efectos aún se sienten. Esto nos lleva al quinto punto: conflicto entre Israel y Palestina. El conflicto israelí-palestino ha sido una fuente constante de tensiones desde la creación del Estado de Israel en 1948.
Su complejidad incluye disputas sobre territorio, religión, seguridad y derechos nacionales. La escala del conflicto ha resultado en miles de víctimas civiles, tanto israelíes como palestinas. En octubre de 2023, un ataque sorpresa por parte del grupo Hamas llevó a una respuesta militar masiva de Israel, lo que intensificó las tensiones en la región. Acto 3. Los primeros líderes, como Abraham y Moisés, y los individuos posteriores, como eran Jeremías, Ezequiel e Isaías, que mediaron entre Dios y el pueblo hebreo, eran conocidos como profetas. El término rabino significa maestro. Muchos rabinos son empleados por la congregación de una sinagoga para dirigir el culto y brindar orientación espiritual en las congregaciones judías liberales. El rabino puede ser una mujer o un hombre. También está el término rebe, que es un líder espiritual y religioso de una comunidad hasídica que gobierna a toda la comunidad y a los rabinos jóvenes. En la actualidad tenemos a 3 rabinos importantes, 2 de Israel y 1 de Turquía, David Lau y Yitzhak Yosef, que son los rabinos de Israel, e Isaac Haleva, el rabino de Turquía. También tenemos rabinos históricos, como lo pueden ser Isaac Yehuda Unterman, que es el gran rabino de Israel en el tiempo 1964 a 1973. También tenemos que los judíos se dividen en grupos según su origen, ideología y posición frente a los modos modernos de entender la vida. Algunos de estos grupos son los askenazíes, los sefardíes, los ortodoxos, los conservadores y los reformistas. Los askenazíes son judíos que tienen sus raíces en Europa Central y del Este, especialmente en países como Alemania, Polonia, Rusia y Ucrania. Desarrollaron sus tradiciones culturales y religiosas particulares, incluyendo el uso del idioma yiddish, una mezcla de hebreo, alemán y lenguas eslavas. Tienen rituales y costumbres específicas influenciados por las comunidades donde vivieron. Los sefardíes provienen de la península ibérica, de España y Portugal, de donde fueron expulsados en 1492. Muchos se establecieron en el norte de África, el Imperio Otomano, Oriente Medio y partes de Europa. Hablan ladino, una mezcla de hebreo y español antiguo. Sus costumbres y liturgias difieren de la askenazíes. Tenemos los ortodoxos, que son judíos que se adhieren estrictamente a las halajá, la ley judía basada en el Torah y el Talmud. Los ortodoxos creen que las leyes divinas son inmutables y deben observarse tal a como se han transmitido. Dentro de este grupo están los ultraortodoxos, que son los jaredíes, que mantienen su estilo de vida muy tradicional y suelen estar separados de la vida moderna. También tenemos los conservadores, que representan un enfoque intermedio entre el judaísmo ortodoxo y el reformista. Buscan mantener la tradición y las leyes judías, pero adaptándolas en cierta medida a los tiempos modernos, y es más común en América del Norte. Tenemos los reformistas, que son nacidos del movimiento Haskalah o Ilustración judía en Europa, y los reformistas reinterpretan las leyes y tradiciones judías para que se adapten a las circunstancias modernas, enfatizan más los valores éticos que las prácticas rituales y promueven la igualdad de género en la liturgia y el liderazgo. En la actualidad hay alrededor de 16 millones de judíos en el mundo, donde la diáspora judía ha tenido un impacto significativo en la distribución de la población judía en el mundo. Hoy en día los judíos están repartidos por numerosos países debido a los siglos de migraciones, persecuciones y adaptaciones culturales. Su distribución se encuentra de la siguiente manera. Israel, que es el único estado judío en el mundo y alberga alrededor de 7 millones de judíos. Estados Unidos, que tiene la segunda mayor población judía, aproximadamente de 6 millones de judíos, y los judíos estadounidenses son principalmente de origen askenazí y están concentrados en las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami. En Europa viven cerca de 1.3 millones de judíos, siendo Francia el país con mayor población judía. Y por último tenemos América Latina, que tiene aproximadamente 400.000 judíos, principalmente en Argentina, Brasil y México. Algunas características importantes del judaísmo es de que el judaísmo en sí se basa en la creencia en un único Dios omnipresente y omnisciente que creó el universo y eligió al pueblo judío. Algunos objetos o símbolos que representan el judaísmo son el libro de Tanaj, calendario judío, la menora, que es un emblema oficial del Estado de Israel, y la menora es uno de los más conocidos símbolos judíos. El Yai, que es uno de los más populares símbolos judíos. En hebreo, Yai significa vida.
Esta inspiradora palabra a menudo se encuentra en joyas u otros objetos judaicos, afirmando uno de los valores más importantes en la religión judía: preservar y celebrar la vida. La estrella de David. La estrella de David es uno de los signos judíos más reconocibles. Esto lo encontramos en muchas tumbas judías y es el símbolo central de la bandera de Israel. Sorprendentemente, dada su amplia popularidad, la estrella de David es relativamente reciente y solo fue asociada con los judíos unos pocos cientos de años. Acto 4. Relación del judaísmo con las ciencias médicas. La salud como asunto divino. La Biblia era la principal fuente de información médica para los antiguos hebreos. Aunque rechazaban prácticas mágicas y supersticiones, atribuían la salud y la enfermedad a causas divinas. Los hebreos comprendían la transmisión de enfermedades contagiosas y establecieron medidas preventivas como hervir ropa, utensilios, aislar a enfermos, purificar objetos y en regulaciones dietéticas, sexuales y sanitarias, así como el descanso del sábado, ayudaron a prevenir a la propagación de enfermedades comunes en la región. Dentro de la atención médica y organización, no existían médicos especializados ni hospitales. Los pacientes acudían a la casa del médico o a las sinagogas, que eran adaptadas para atender a los enfermos, como salas de operaciones de mármol para garantizar la limpieza. Se reconocían dos tipos de médicos: los rofes, médico general, y los rofes Ummah, que eran cirujanos. En el judaísmo, la salud y la sanación están profundamente conectadas con lo espiritual, reflejándose en diversas oraciones y rituales. Entre las principales prácticas destacan las oraciones por la sanación, que se oraba por la recuperación de los enfermos pidiendo por una rufa una curación completa. Una oración común figuras espirituales como los rabinos ofrecían bendiciones especiales por la salud utilizando textos de los salmos y extractos de la Torá considerados protectores. Dar caridad se considera un medio para generar méritos espirituales y atraer la sanación, subrayando la importancia de actos de bondad. Los familiares de los enfermos pueden ayunar o hacer un nedar, una promesa, de realizar acciones piadosas en agradecimiento o como súplica por la recuperación, demostrando la devoción y la fe. El judaísmo enseña que el cuerpo es un recipiente sagrado. Por ello, mantenerlo saludable es honrar a Dios, y lo que incluye seguir las leyes dietéticas, practicar higiene regular como el lavado de manos. Se usan salmos específicos como el Salmo 120, el Salmo 121 y Salmo 130 para pedir por la recuperación del enfermo, creyendo en su poder espiritual. En tradiciones místicas se escriben amuletos como versículos sagrados o nombre de Dios para protección y sanación. Algunos números o combinaciones de letras son considerados curativos. Tras superar una enfermedad grave, se realiza una bendición para agradecer a Dios por haber superado el peligro. Esa es la Birkat Agomel. En ciertas tradiciones, sumergirse en una mikveh, baño ritual, simboliza purificación y sanación, especialmente tras enfermedades vinculadas con impureza ritual. El judaísmo ofrece una rica base espiritual, ética y comunitaria para enfrentar el final de la vida, integrando valores como la compasión, la dignidad y la transmisión de un legado espiritual. Esto refleja tanto en los enfoques hacia los cuidados paliativos como en la práctica de describir testamentos éticos. El judaísmo valora la preservación de la vida, pero reconoce la necesidad de evitar el sufrimiento innecesario. El alivio del dolor y la dignidad, las intervenciones médicas deben enfocarse en garantizar el bienestar del paciente, evitando medidas que prolonguen el sufrimiento sin propósito. Estas acciones priorizan la calidad de vida sobre la cantidad, ofreciendo apoyo físico, emocional y espiritual para el paciente y sus familias.